juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que ha resucitado a Jesucristo esté con todos vosotros. Celebramos este segundo domingo de Pascua, también fiesta de la Divina Misericordia. Contemplando el corazón misericordioso de Jesús, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles. Aunque la gente se hacía lenguas de ellos, más aún crecía el número de los creyentes. Una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adhería al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponían en cátares y camillas.
para que al pasar Pedro, su sombra, por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos eran curados. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y, vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves. Vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dice el Señor, bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, llegad a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos, llenos de alegría al ver al Señor, Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me envía, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero, en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Así comenzó el Evangelio que acabamos de proclamar. Palabras que nos muestran que el clima que vivía esa primera comunidad, esa semana después de la muerte de Jesús, era un clima de mucho temor, de mucho miedo. La primera comunidad cristiana, nos relata el Evangelio, no estaba marcada por el entusiasmo, tampoco por esa certeza: Cristo resucitó. No, era una comunidad que estaba con miedo, con temor. El miedo se había apoderado de los discípulos. ¿Miedo a quiénes? A aquellos que habían matado a Jesús. ¿Y qué había sucedido? Lo que normalmente hace el miedo en nuestras vidas, los llevó a encerrarse. Estaban en una casa encerrados con las puertas con llave. Los llevó a cerrarse a lo nuevo, los llevó a cerrarse a lo distinto, los llevó a cerrarse a los demás. Y inclusive el miedo a veces nos lleva a cerrarnos a la esperanza. Muchas veces, mirando las historias de nuestras vidas, vemos tales dolores, tales situaciones que nos llevan a cerrarnos a la esperanza. Mirando la sociedad, vemos tantas tensiones, tantos abusos, tantas guerras, que el miedo nos puede llevar a cerrarnos a la esperanza. Esa era la primera comunidad, esa de los amigos de Jesús, esa que había convivido con Él, que lo habían escuchado, que habían visto sus milagros. Ante el desconcierto de su muerte, su primera reacción no fue salir a anunciar, no fue misionar, no, fue el encierro. Estaban todos reunidos, todos juntos, sí, no por fe, sino que por miedo, por temor. Y allí aparece Jesús. Allí, en esa situación, no espera Jesús que pasen los miedos para aparecerse. No,
Tampoco les exige una prueba de confianza, no. Tampoco les pide explicaciones de su cobardía, no. Sino que se presenta allí, tal como están, con esos miedos, con esos temores. Y lo primero que sale de los labios de Jesús no es un reproche, tampoco es una corrección, no, es un sentimiento y un deseo profundo para que tengan paz, paz a vosotros. El miedo, queridos hermanos, es mal compañero. Ha estado presente muchas veces en la historia de la humanidad y también ha estado presente en la historia de nuestra iglesia. Pero el miedo no da buenos consejos. El miedo nos vuelve rígidos. El miedo nos impide soñar. El miedo nos quita los horizontes altos y nos pone horizontes bajos. El miedo nos lleva a cerrar nuestro corazón por dentro. Y cuando la iglesia ha tenido miedo, y lo ha tenido, a veces la comunidad de los creyentes ha tenido miedo al mundo, a la ciencia, a la libertad, al que piensa distinto. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos refugiado en certezas rígidas, en estructuras muy estables y a veces en dogmas que los convertimos en murallas medievales. Así, si revisamos las páginas de la historia de nuestra iglesia, por miedo al racionalismo, al modernismo, a la secularización hoy en día, a los cambios de la cultura tan vertiginosos, a veces preferimos encerrarnos a abrirnos. A veces preferimos el control a la confianza, el aislamiento a la conversión. Y lo que es más triste y peligroso, a veces se cae en el juicio en vez de escuchar. El miedo paraliza y nos impide ver con claridad. ¿Por qué? Porque nos roba el coraje que exige el Evangelio, nos roba esa valentía que Jesús nos pide. Por eso cuando Jesús aparece, la palabra que pronuncia es paz. Pero no una paz como ausencia de conflicto, no, una paz mucho más profunda, un sentido de vida, de plenitud, de vivirlo todo con paz. Los dolores con paz, los sufrimientos con paz, los gozos con paz, las tribulaciones que presenta la vida con paz. ¿Y cuál fue su gesto? No fue una demostración de poder. Jesús podría haber demostrado su inmenso poder ya resucitado frente a sus discípulos. No. Jesús mostró sus heridas, sus manos y sus pies. A Jesús se le reconoce por sus manos y pies llagados. Jesús no se aparece como un ser glorioso, inaccesible, sino como aquel que está atravesado de dolor y que ha vencido ese dolor, como aquel que ha vencido a la muerte, pero que así y todo sigue haciéndose ver como un hombre vulnerable. Si hoy queremos ver a Jesús resucitado, no busquemos glorias, busquemos llagas. Busquemos heridas, donde hay un hombre o una mujer herido, ahí está Jesús. La Pascua entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que nos anuncia este cirio? No es la negación de las heridas, sino su transformación por la gracia de Dios. Es la certeza de que en medio del dolor puede haber esperanza. Y más aún, que de allí nace la esperanza, pero no cualquier esperanza, una esperanza
que invita a salir. Por eso Jesús les dice: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también os envío yo. Jesús nos envía a ser anunciadores y portadores de esa esperanza, pero un envío que no parte de la perfección, no, sino que un envío que parte de la experiencia de ser amados. La Iglesia, nosotros, ha sido enviada al mundo no desde la seguridad de su pureza, no, sino que desde el reconocimiento de sus heridas, transfiguradas por la resurrección de Jesús. Cuando seamos capaces de mirar las heridas de nuestra historia y de nuestra vida y verlas gloriosas, llenas de esperanza, allí vamos a ser verdaderos misioneros de la misericordia de Jesús. Hoy vivimos en una sociedad compleja, qué duda cabe de eso, plural, muchas veces escéptica. Sin embargo, el mensaje de Jesús sigue conmoviendo a muchos, ¿sí? A creyentes y no creyentes, por su coherencia, por su exigencia y por su amor. Pero el problema es que el cristianismo, eso que nosotros profesamos y por lo que estamos aquí, no se reduce a un conjunto de valores. Los tiene, pero no se reduce a ello. No basta con adherir a las enseñanzas morales de Jesús para ser sus discípulos. Ser cristianos es creer que Él vive, que está presente hoy en su comunidad y que aquí camina entre nosotros. Hermanos, no basta con mantener nuestras convicciones cristianas si no estamos dispuestos a salir, a encontrarnos, a arriesgar. Y quizás esa fue una de las principales enseñanzas que nos dejó el querido Papa Francisco. Fue capaz de salir hasta las periferias que tanto amaba, esas periferias del mundo y esas existenciales, para tocar allí las llagas de la humanidad y mostrarles la misericordia de Dios. El mensaje de Pascua, por lo tanto, es un llamado urgente a todos nosotros a salir del encierro, pero no desde la superioridad, no desde la condena, ni siquiera desde la defensa de una verdad que la tenemos, la de Cristo, pero tampoco a la defensa de ello, no, sino que la salida que Cristo mismo nos pide para anunciar su misericordia es la de aquel que se sabe amado y enviado con humildad, con compasión, con sus llagas a la vista. Solo así, con nuestras llagas a la vista, podremos reconocer las llagas de la humanidad y llevar la misericordia de Dios. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos oración por el descanso eterno del Papa Francisco. Que Dios lo tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Pidamos por toda la Iglesia, todos nosotros, pero en especial en estos días oremos por los cardenales, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo y puedan elegir al nuevo Papa. Roguemos al Señor. Seguimos orando por la paz, para que Dios permita que quienes tienen en sus manos las decisiones de dejar a un lado las armas y optar por el camino del diálogo y del perdón sea posible, para que esos corazones endurecidos puedan abrirse al amor, ese amor que Dios nos enseña. Roguemos al Señor. Por todas nuestras familias, las encomendamos a la misericordia de Dios. En cada uno de nuestros hogares hay historias de alegría, de dolor, hay esperanzas, hay proyectos, a veces también hay desavenencias, para que el Señor Jesús en su misericordia bendiga a todas nuestras familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. ¿Y por quienes más sufren? Los que viven en la pobreza material y la pobreza también moral, la que causa el pecado. Roguemos al Señor. Acoge, Padre misericordioso, todas estas nuestras intenciones. Te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está
Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, no vivo porque te amo. Nadie te ama como yo. Cuando al fin resucitaste, te hiciste el contradizo de mi cruel desconfianza y mi amargo pesimismo. Tardo para comprenderte, tú me hiciste revivir y en mi corazón dormido con tu pan volvió a latir. Eres tú la razón de mi existencia, el recuerdo de mi olvido, el fin de mi indiferencia.
allí te sigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, quisiera invitar a la hermana Ana María de la comunidad de las Hijas de los Pobres, si puede pasar aquí adelante para darnos una pequeña información. Pueden tomar asiento. Bona tarda. Soy una germaneta de los pobres, fundada la congregación por Santa Juana Jugán. Nuestro apostolado, el único en la congregación, es el cuidado de las personas mayores pobres. Nosotros defendemos la cultura de la vida, pues venimos a este mundo cuando Dios quiere y nos vamos cuando Dios quiere. Vivimos de la divina providencia, que nunca ha fallado, ni falla ni fallará. Se vale de las personas de buen corazón, todos ustedes. Pero para ayudar a la providencia en cada casa hay dos hermanitas que van mendigando de puerta en puerta para que los ancianos se sientan seguros, estén contentos, felices, hasta fin de sus días. Nosotros no tenemos subvenciones de ninguna clase. Nuestras constituciones no nos lo permiten. Se estarán preguntando, ¿y qué hacen estas dos hermanitas un domingo aquí en la puerta de la iglesia? Pues obedeciendo. El señor cardenal nos ha dicho que vayamos por todas las parroquias a dar testimonio y a pedir para los ancianos. Así que eso estoy haciendo. Yo no tengo vocación de tener residencia de ancianos, de cuidarlos bien, de que estén bien comidos, bien limpicos, con cierto confort. Lo tengo que hacer, eso y más, lo mejor que pueda, lo mejor que sepa, lo mejor que... todo. Pero mi vocación es ser alabanza de Dios y que con mi silencio y mi vida los ancianos vean que Dios existe
que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama con locura, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos a que acudamos a su llamada. Esto también lo necesitamos pues con un poquito de euros, porque solo no se hacen las cosas. Así que estamos haciendo lo que dice el señor cardenal. Lo primero de todo, necesitamos voluntarios que sepan conducir. El coche lo tenemos nosotros, pero el chofer no. Así que ánimo. Después dirán, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues en metálico, ahí fuera hay una hucha. Después, en el papelito que le hemos dado, se pueden domiciliar. Eso es lo más fácil para ustedes y para nosotros. No se necesita una gran cantidad, pequeñita, pero muchos granos hacen un granero. Y después hay harina, y hay pan, y hay muchas cosas. Pues por eso buscamos el granito de eso. También con transferencias bancarias, con Bizum, y los que no tengan todas esas cosas, yo tengo aquí una máquina. Después, aquí hay jóvenes, así que escuche, porque el Señor sigue llamando. No, es una gozada sentir que estamos consagradas a Dios por vida, y nuestra alegría es ser una hermanita de los pobres, servir a Dios en la persona del pobre. Es una maravilla. Y el Señor sigue llamando. También se necesitan grandes, buenas familias, porque de ahí salen todo. De una familia religiosa. Después los invitamos pues que vayan a casa, charlen con los ancianos, le den un paseíto por el jardín, jueguen una partida de dominó, pues se la lleven al bar de enfrente y se tomen un café. Al principio se aburrirá un poco, porque siempre cuentan lo mismo, pero después estarán deseando que llegue el jueves o el miércoles, ya que ustedes hayan pensado, y es muy grande para ellos y para ustedes. Nosotros, las hermanitas de todo el mundo, rezamos 5 veces al día por los bienhechores, vivos y difuntos. Y en cada casa hay una misa todos los meses por ustedes también. También le pedimos que recen por nosotros, como decía el Papa Francisco, rezar por mí, pues nosotros también necesitamos que recen por nosotros. Hará un mes o 2 meses en la FU dominica el señor cardenal decía que para ganar la indulgencia, aparte de confesarse, comulgar, rezar por el Papa, se puede hacer voluntariado, se puede dar una limosna. Así que le estamos dando la oportunidad de ganar este regalo que nos ha hecho la Iglesia. Y cuando se vaya, se va en misí al cielo. Bueno, le pido perdón por el tiempo que le he quitado y le doy las gracias, y ya saben dónde estamos. Mil gracias, que Dios los bendiga siempre. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Le quiero bajar o no? Ahora os doy la bendición. El Señor esté con vosotros y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invito a que los avisos los podáis leer a la salida en las diversas carteleras. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.